Hola y bienvenidos a un nuevo episodio donde hablamos de los problemas crónicos de salud y cómo conseguimos deshacernos de ellos de manera natural. Hoy hablamos del síncope vasovagal. Os contaremos qué es un síncope vasovagal, causas del síncope vasovagal, qué hacer si nos llega a pasar o si ya sabemos que tenemos un síncope vasovagal repetido, cómo mejorar la situación. Porque si nos ocurre frecuentemente es normal que nos preocupe si el síncope vasovagal es peligroso o también cuando presenciamos un síncope vasovagal en ancianos, por ejemplo, personas que quizás veamos más débiles o incluso un síncope vasovagal en niños, que es cada vez más común. A mí, por ejemplo, me empezó a pasar más o menos al entrar en la pubertad. Como siempre, hablamos en este espacio de lo que hacemos nosotras basado en nuestra propia experiencia y esto no sustituye ningún consejo médico. Tanto Petra como yo sufrimos de una larga lista de síntomas que nos dificultaban el día a día y por suerte en 2016, 2017 encontramos la información avanzada de Médico Medium, los libros que han ayudado a millones de personas en todo el mundo. Como dietistas tituladas, ahora ayudamos a otras personas a mejorar a través de la alimentación saludable. Petra, síncope vasovagal, ¿qué es y cómo sabemos si lo tenemos? Bueno, la medicina convencional nos cuenta que el síncope vasovagal es un tipo de disautonomía, es decir, es un trastorno del sistema nervioso autónomo que tiene que regular funciones neurológicas involuntarias y entre ellas la presión arterial y frecuencia cardíaca con el fin de mantener el equilibrio del cuerpo. También mucha gente lo conoce como mantener la homeostasis en el cuerpo. Si os interesa, tenemos un episodio reciente sobre la disautonomía y donde hablamos de otros tipos de disautonomía, porque hay más de una, y especialmente del síndrome de la taquicardia postural ortostática o el POTS, por si lo queréis ver, está allí. Bueno, en el caso del síncope vasovagal, tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial disminuyen abruptamente. Y eso lleva a la disminución del flujo sanguíneo al cerebro y la persona pues pierde el conocimiento por un momento. Puede ser que antes, justo antes de desmayarse por un síncope vasovagal, la persona afectada podría experimentar síntomas como aturdimiento, una sensación de calor o incluso sudor frío, malestar estomacal o náuseas. La visión borrosa o visión de túnel, que es cuando el campo de la visión se estrecha de modo que solo ves lo que hay enfrente. Y luego durante la incidencia del cinco vasovagal puede ser que aparezcan los siguientes síntomas. La persona puede tener unos movimientos erráticos, el pulso muy lento y débil, las pupilas dilatadas. Bueno, Mariana, desgraciadamente tú has vivido el síncope vasovagal desde la juventud, has dicho, ¿no? Entonces, ¿tú has tenido algunos de estos síntomas que aparecen antes? ¿Te suena? ¿Es lo que tú has vivido? Sí, yo por ejemplo me empezaba a marear mucho, a sentir unas náuseas muy fuertes, siempre antes de desmayarme, siempre pensaba que iba a vomitar. Así que me levantaba de la cama para ir al baño a vomitar, ¿no? Y es cuando normalmente me pasaba. A veces llegaba al baño y me desmayaba allí y a veces por el camino. Era Uh, no sé, una secuencia que se repetía constantemente. Y lo siguiente que recuerdo es estar tumbada en el suelo, mi madre sujetándome la cabeza, intentando despertarme, mi padre levantándome las piernas para que la sangre corriera, ¿no? de vuelta hacia el cerebro, y mi hermana dándome agua y pan con Nutella. Muy Lo importante. recuerdo, sí. Pan con Nutella, claro, porque
No, y decía, tienes que comer algo. Y yo no, no quiero nada, es que no me apetecía comer, ¿no? Y mi madre, tienes que comer algo, es que necesitas azúcar y así, ¿no? Y es verdad que el cerebro en ese momento pues no le llegaba bien ni la glucosa ni el oxígeno porque no llegaba la sangre, ¿no? Que es la que transporta todos estos nutrientes que necesita el cerebro para funcionar bien y regular el sistema nervioso correctamente para que no ocurran estos incidentes. Y durante una época, cuando tenía, pues eso, más o menos 20 años, me pasaba tanto que mi madre no podía dormir por las noches Mm, porque le daba miedo de que me iba a caer mal y romperme la cabeza, porque claro, en el baño tienes pues un lavabo, ¿no? Una ducha y demás, una bañera. Y cuando pasó a ser un problema de todas las noches, ya nos fuimos al hospital y esas navidades las pasé en el hospital. Me hicieron varias pruebas cardíacas para descartar otras condiciones, que es lo que se suele hacer. Me midieron la presión arterial y la frecuencia cardíaca estando tumbada, sentada y de pie. Y sí, incluso antes me preguntaban desde bueno, ahí en ese momento, claro, a lo mejor estaba ya claro que no, pero antes, constantemente, siempre en todas estas pruebas rutinarias, ¿no? Me preguntaban que si yo era deportista profesional, porque mi frecuencia cardíaca era muy baja en reposo, que es lo que pasa con algunos deportistas, que su corazón se vuelve tan eficiente que no tiene que latir con tanta velocidad para hacer su trabajo. Y yo diciéndoles, ojalá, ojalá, es que hay días que no tengo energía ni para levantarme de la cama como, ¿no? Por las mañanas como para ser deportista profesional. Y de hecho, después de todas esas pruebas, me diagnosticaron el síndrome de fatiga crónica y también el síncope vasovagal. mm, Y antes de decidir que era el síncope vasovagal, recuerdo que me hicieron también la prueba de la mesa basculante, que se utiliza normalmente cuando el diagnóstico no está del todo claro. Y, y esta falta de claridad es algo bastante frecuente porque hay diferentes tipos de disautonomía, como mencionaste, y algunas se parecen bastante entre sí. Los estudios científicos, de hecho, confirman, por ejemplo, que existe lo que ellos llaman una superposición clínica considerable entre POTS, mm, del que hablamos en el episodio sobre la disautonomía, entre el POTS, que es el síndrome de la taquicardia postural ortostática, y el síncope vasovagal. Es decir, los pacientes de POTS y los de síncope vasovagal muchos de ellos experimentan síntomas ortostáticos similares en el sentido de que el cuerpo no reacciona correctamente a los cambios del volumen sanguíneo durante la postura erguida. Sin embargo, aparecen diferencias durante la prueba de mesa basculante con la cabeza hacia arriba. En pacientes con POTS, durante la inclinación erguida, se produce una hiperactividad del sistema nervioso, que es la rama del sistema nervioso autónomo, encargada de activar el cuerpo ante situaciones de estrés, ya sea físico, emocional o de cualquier tipo. Las personas con POTS también tienen una taquicardia temprana y sostenida y algunos experimentan un presíncope, es decir, una sensación intensa de desmayo, mareo o aturdimiento sin llegar a perder la conciencia. Por otro lado, los pacientes con síndrome vasovagal, síncope vasovagal, presentan síntomas de descenso brusco, tanto en la presión arterial mm. como la frecuencia cardíaca, y, y es mucho más probable que pierdan el conocimiento. Esa es como la gran diferencia. Y esto es bueno saberlo, más adelante explicaremos exactamente el por qué. Cuéntanos, Petra, ¿qué sabe la medicina sobre las causas del síncope vasovagal?
Bueno, la medicina moderna nos observa que esta reacción, como has dicho, desproporcionada del sistema nervioso, la pueden causar o influir algunos factores, como por ejemplo estar de pie durante periodos prolongados, la exposición al calor, ver sangre, someterse a una extracción de sangre, tener miedo de sufrir una lesión física o hacer mucho esfuerzo físico. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay muchísimos casos o muchísimas personas donde no encuentran ninguna causa que pueda relacionarse con el desmayo, con lo cual muy a menudo los médicos no tienen ninguna explicación. Incluso las causas que mencionan, como por ejemplo estar de pie durante mucho tiempo o exponerse al calor, no son una verdadera explicación, ¿no? Es más bien una circunstancia que una explicación. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas se pueden exponer al sol o al calor, perdón, o estar de pie durante horas sin desmayarse, ¿no? Y otras personas, pues, no pueden hacerlo porque su sistema nervioso falla y el resto de las personas, en cambio, no tienen este problema. Bueno, preguntas y preguntas. Pero esto es la gran pregunta clave que nos responde Médico Medium y por lo cual estamos aquí. Sí, esta es la pregunta clave que yo me hacía durante años porque no me conformaba solo con aprender a vivir, ¿no? Con el síncope vasovagal, que sí que era un gran paso adelante, por supuesto, aprender a vivir con esos síntomas. Hacerme la prueba, por ejemplo, de la mesa basculante me ayudó a entender qué pasaba porque recreaba las sensaciones que yo vivía antes de desmayarme y las recomendaciones que me dieron los médicos me ayudaron a controlar esas sensaciones. Por ejemplo, aprendí que no podía forzar mi cuerpo a seguir haciendo lo que yo quisiera en ese momento, eh, sino que si seguía haciéndolo, pues me iba a desmayar, sino que al empezar a sentir el mareo, tenía que parar, tumbarme fuera donde fuera, me tumbaba en la calle muchas veces. No era nada agradable ver a la gente mirarme, ¿no? Con una cara de desaprobación, como, ¿y esta chica? Borracha. Sí, esta chica, ¿qué hace aquí tumbándose de repente? Es como, ¿qué le pasa, no? Pero la verdad es que ya después de un tiempo me daba igual, ¿no? Porque sabía que así podía evitar desmayarme y hacerme daño. Me pasó varias veces en clases en la universidad o en congresos o salas como poco ventiladas, con sí, poco oxígeno, mis compañeros sin saber qué hacer, ¿no? La verdad que no era nada cómodo. Y yo me negaba a vivir así, ¿no? Pasándolo mal y preocupando a los que estaban a mi alrededor. Así que yo seguí buscando la causa de todo esto y como dicen, quien busca encuentra, ¿no? Y encontré la información avanzada de Médico Medium que explica en detalle cuál es la verdadera causa del síncope vasovagal y cómo eliminarla. Y cuando cambié mi alimentación, los desmayos desaparecieron. Wow. Y lo más importante, yo creo que fue eliminar los alimentos problemáticos. Por cierto, tenemos un episodio sobre ellos que es muy importante escuchar si tienes síncope vasovagal. Y por otro lado, empezar a incluir los alimentos que eliminan esa causa viral que provocaba los desmayos, ¿no? Esas dos cosas. Hablamos de esto en detalle en el episodio sobre la disautonomía y síndrome POTS, porque la causa y la solución, según Médico Medium, es la misma. Y ahí también escucharéis el testimonio de Petra y cómo ha conseguido vivir sin síntomas de POTS. Así que si sufres del síncope vasovagal, yo diría no dudes, escucha ahora el episodio de la disautonomía y POTS, y yo me atrevo a decir que te cambia la vida esta información. A cambiar la vida a muchas personas. Exacto. Así que después de escuchar el episodio sobre la disautonomía y POTS,
Cuéntanos, ¿no? ¿Qué tal? Si hay alguna pregunta, si se ha entendido bien todo. Nosotras hemos intentado explicar lo mejor que hemos podido esta confusión, ¿no? Y estas diferencias y al final también, pues, cosas que se parecen, ¿no? Y por qué a veces estamos perdidos, ¿no? Y por qué a veces es incluso difícil para los profesionales médicos y cómo lo ve Médico Medium, que al final es la información que ha ayudado a millones de personas ya en todo el mundo y por algo será, ¿no? Y eso, nosotras estamos aquí, ofrecemos consultas individuales, privadas, por si alguien tiene alguna información, alguna pregunta, necesita información individualizada, ofrecemos consultas y estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias por escucharnos. Gracias.